Primera de Corintios, capítulo 12, hermanos, por favor. Primera de Corintios, capítulo 12. Vayamos al Señor en una palabra de oración. Señor, gracias por lo bueno que eres. Pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te pido, Señor, que hagas al lado a este pecador, Señor, que no merece estar aquí arriba presentando tu palabra, Señor. Pero entendemos, Señor, que tengo un llamado para predicar tu palabra con fidelidad. Así que te pido que hagas al lado al hombre, Señor, y solamente Cristo y su voz por medio de las Escrituras sea expuesto. Glorifícate a ti mismo, Señor, edifica nuestra iglesia, Señor. Gracias por la congregación. Te pedimos por los que no son salvos, que puedan entender el Evangelio y tu nombre sea glorificado en conociendo el amor sacrificial de Cristo en la cruz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La última vez que nos reunimos como iglesia para estudiar Corintios, nos quedamos en el 1 Corintios 2 y nos faltó un versículo, el versículo 31, donde dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. El título de este mensaje es el amor que tanto necesita la iglesia. El amor que tanto necesita la iglesia. Y aquí en esta parte final del capítulo 12, después de hablar de los dones y de la congregación, porque algunos cristianos dentro de la iglesia de Corintios estaban exaltando sobre los demás por creer por ser dones superiores a ellos, Pablo aclaró que todos los dones y todos los miembros de la iglesia son esenciales para su funcionamiento adecuado. Miren 1 Corintios 12, versículo 28 y 29. Dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. A ellos les dijo que no todos tenían el mismo don, sino que eran un regalo soberano del Espíritu Santo, quien daba los dones como Él quiere. Pero después, al finalizar del capítulo 12, en el versículo 31, dice algo muy interesante. Dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Lo cual nos deja con diversas preguntas. Primero de todo, ¿hay dones más especiales que otros dentro de la iglesia? Y si lo hay, ¿puede el cristiano desear dones que no tiene? Lo crean o no, hay muy buenos comentaristas reformados que piensan que hay ciertos dones que se pueden desear después de la salvación. Ellos argumentan que el cristiano puede desear ciertos dones y esperar recibirlos de Dios aún mucho después de la salvación. El otro grupo de comentaristas, que también son muy buenos, piensan que Pablo está siendo sarcástico para mostrarse a los corintios, para mostrar a los corintios la superioridad del amor en comparación con lo temporal, que son los dones dentro de la iglesia. 1 Corintios 12:31, procurad pues los dones mejores. Yo no pienso que Pablo se esté contradiciendo aquí, pues acaba de escribir todo un capítulo sobre la necesidad de todos los dones dentro de la iglesia. Y que todos son esenciales para el funcionamiento adecuado de la congregación. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo en este versículo? Bueno, no solamente nos dijo que todos los dones son esenciales, sino que nadie escoge sus dones, porque el Espíritu Santo los reparte. Miren 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que no se puede estar refiriendo a que el cristiano puede cerrar los ojos y desear dones si no se estuviera contradiciendo. Pero entonces, ¿a qué se refiere con esto? Él está redirigiendo la atención de la iglesia de los corintios de las lenguas, de su sobreénfasis en las lenguas que ellos consideraban muy importantes, con un poco de sarcasmo, y les dice que tienen que ser guiados por una manera
más excelente, la cual es el amor. Mas yo os muestro un camino más excelente. Miren 1 Corintios capítulo 13 y conecta perfectamente con el contexto. Miren 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si hubiese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El punto número 1 que quiero tocar esta mañana es la importancia del amor. La importancia del amor. Aquí Pablo se pone el saco de pastor, que a la misma vez es un doctor del alma, y reconoce que en realidad todos los problemas que están surgiendo en la iglesia de los Corintios, de contiendas, divisiones y orgullo, eran simplemente los síntomas de un problema mayor. La raíz del problema de la iglesia en los Corintios era la falta de amor que existía dentro de la iglesia. Y Pablo se quita la venda de la herida, la llaga de los Corintios, una herida que no ha sanado, donde hay pus saliendo de la herida, está echándose a perder, y la diagnostica el problema como falta de amor dentro de la iglesia. Muchas veces tenemos una idea romántica de este texto en 1 Corintios 13. Y algunos hasta pueden suspirar cuando lo leen, porque lo aplican al matrimonio. Y no está mal aplicarlo al matrimonio, es aplicable para todas las relaciones. Pero no debemos de olvidar que el contexto principal de este texto es el amor entre hermanos. Pero ¿por qué fue escrito este pasaje tan bello del amor para una iglesia local? Porque vendrían tiempos y situaciones dentro de la iglesia en que sería difícil amar a la iglesia y a los hermanos. Pero es ahí, mis hermanos, donde sabemos si en verdad amamos como Dios ama. Por eso Juan 13:35, Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y Dios quiere que entendamos que el verdadero amor entre hermanos es un amor sacrificial por los demás, que refleja el amor de Cristo, quien se entregó a sí mismo por su iglesia. Pienso que la razón que pensamos de este pasaje como un pasaje romántico es porque es más fácil hacerlo así que pensar de este pasaje que debemos de amar así a la iglesia local. ¿Cuánto amas tú tu iglesia local? En 1 Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Noten que no dice que si el hermano te ha ofendido o no te saludó en el saludo. Dice: el que aborrece a su hermano es mentiroso. Porque si ves a tu hermano y no lo amas, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no has visto? En 1 Juan 4:16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En Romanos 12, versículo 9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal. Romanos 13:8 dice: no debéis nada a nadie, sino el amaros unos al otro. En Gálatas 5:14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Efesios 5:2: y andad en amor como también Cristo nos amó, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y en Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. La Biblia nos dice que Dios es amor, y que si somos cristianos, esta debería de ser una característica fundamental que define quién somos. Pero no era así dentro de la iglesia de los Corintios. Y Pablo les empieza a enseñar sobre el amor dentro de la iglesia. Punto número 1, la importancia del
amor. Versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pablo, utilizando la exageración, es decir, dice si yo, que es condicional. Al decir si yo hablase lenguas humanas, lo que está diciendo es si yo pudiera hablar un lenguaje o 100 lenguajes o muchos lenguajes del mundo para predicar el evangelio y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Esta palabra de metal que resuena se piensa que se refiere a algo, un metal que se utilizaba para la amplificación del sonido dentro de los teatros griegos, como un eco para que todos escucharan dentro del teatro. Y aquí en el pasaje connota que es un sonido enfadoso, como cuando estás en el teléfono y se escucha tu propia voz, o un címbalo que retiñe, que es el instrumento como lo que viene arriba de las baterías, que se golpea sin sentido. Ahora noten, esto es extra, pero el problema de las lenguas en Corintios, noten cómo se escucha. Se escucha como un ruido enfadoso, un eco y un ruido que no tiene sentido. No está alabando a los corintios, está criticando su mal uso de las lenguas. Ahora, en este pasaje sabemos que aunque dice que aunque yo hablare lenguas humanas, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo como retiñe. Ahora sabemos que Pablo sí hablaba varios lenguajes, hablaba hebreo y griego porque escribió el Nuevo Testamento, la mayor parte del Nuevo Testamento, y aparte venía de ser fariseo antes de su conversión. Y sabemos también que hablaba estos idiomas porque al final del libro de los Hechos 21 y 22, se le habla con un soldado en griego y después se voltea y se dirige a la congregación en hebreo, y ambos, el guardia como los judíos, estaban sorprendidos cómo dominaba el lenguaje. No obstante, aquí lo está utilizando como una exageración. Lo que está diciendo es que si yo pudiera hablar en muchos lenguajes humanos y no tengo amor, soy como un metal ruidoso y un címbalo que retiñe. Y lo hace para mostrar la preeminencia del amor. Al igual que las muchas lenguas humanas eran exageración, vuelve a emplear la exageración para decirnos si yo hablase lenguas angélicas. Pablo dice, si es que yo pudiera comunicar el evangelio en muchos lenguajes humanos y aún en lenguajes que vienen del mismo cielo, de los mismos ángeles, pero no tengo amor, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. No quiere decir que literalmente hablaba en lenguas angélicas. Hay muchas iglesias que utilizan este versículo para defender esta postura, que existen las lenguas angélicas. Pero recuerden que el punto del pasaje no es este. Aunque es interesante, miren 2 Corintios, guarden su lugar ahí, vayan a 2 Corintios rápidamente. Vayan al capítulo 12. 2 Corintios, no primera, sino segunda, capítulo 12. Y miren el versículo 2. Es interesante notar que al igual que el apóstol sí hablaba muchos lenguajes humanos, también nos dice la Biblia que tuvo una experiencia única. La palabra clave es única, donde escuchó un lenguaje celestial que al humano no le es permitido hablar. Miren 2 Corintios 12, versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Es una manera humilde de Pablo de hablar de sí mismo. Dice, versículo 3, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras que inefables que no le es dado al hombre expresar. Ahora noten, no le es dado al hombre expresar. Estas palabras que escuchó en el cielo, que fue llevado, arrebatado, dice que no sabe si fue en su cuerpo físico o fue en visión, y fue una experiencia única. Lo que escuchó fue un lenguaje celestial, pero que no le es al hombre permitido expresar. Así es que no está hablando a los corintios a que traten de expresar un lenguaje celestial, porque no les ha dado al hombre el permiso de hacerlo. Ahora, pero sí es interesante que los corintios sí creían que ellos hablaban en lenguas angélicas. Miren 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, miren el versículo 2. No segunda, ahora sí primera. Miren 1 Corintios 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres,
sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esto es lo que los corintios estaban haciendo. Estaban hablando y nadie les entendía. Ahora los está con sarcasmo, los está exhortando a que no hagan eso, porque miren el versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea, no hagan esto que ustedes piensen que están haciendo, hablando lenguajes celestiales, y hagan esto de profetizar, que era pararse como el portavoz de Dios y hablar por medio de revelación directa en un tiempo específico la voluntad de Dios a la congregación. Entonces en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, vemos: si yo hablase, condicional, lenguas humanas y angélicas, si yo hablase todos los lenguajes del mundo para predicar el evangelio, y si yo hablase aún con el mismo lenguaje del cielo, con el mismo lenguaje de los ángeles, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El punto de Pablo, mis hermanos, es que podemos tener grandes dones dados por Dios, pero si no tenemos amor, no estamos glorificando a Dios en nuestras vidas ni con el uso de esos dones. Versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si tuviese el don de profecía, si pudiera predicar como un ángel o un arcángel, si le pudiera dar sentido a cada versículo de la Biblia para que la congregación sea edificada y entienda con gran claridad la voluntad de Dios para hacerla, y no tengo amor, nada soy. Si pudiera predicar como Jonathan Edwards, que en un famón muy hermoso, pecadores en las manos de un Dios airado, que se dice que cuando predicaba la gente podía sentir las llamas del infierno, y en ese momento, cuando escuchar la predicación, la gente quería ser salva. Pero no tengo amor, nada soy. O como dice un pastor hablando de predicadores, dice: cuando está arriba en el púlpito predica como los ángeles, y no quiero que jamás se baje del púlpito, pero cuando está abajo vive como el diablo, y no quiero que jamás se vuelva a subir al púlpito. Si no tenemos amor, de nada sirve ser aún el portavoz de Dios. El don de profecía era ser el portavoz de Dios. Si están tomando notas, pueden leerlo en sus casas. 1 Corintios 14, 24 al 25. Aunque en ese tiempo era revelación directa, el día de hoy sería como ser un predicador de la palabra de Dios. Dice: y si entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviera los dones de sabiduría y de manera sobrenatural, pudiera entender todos los misterios y la ciencia de la Biblia, pero no tengo amor, nada soy. Si tengo una cabeza teológica que puede entender todos los misterios de la Biblia y toda la ciencia, si conozco la doctrina reformada, las 5 solas, las doctrinas de la gracia, la confesión de Westminster, la de 1689, o la historia de la iglesia, la biografía de los reformadores, Lutero, Calvino, Knox, Wesley, Lloyd Jones y de los puritanos, pero no tengo amor, solo estoy inflado de conocimiento y de orgullo, y de nada me sirve. Y si tuviese toda la fe de tal manera de trasladar los montes, no es más exageración, porque nunca he trasladado montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, versículo 3, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, si tuviera muchas posesiones como el joven rico, y Jesús me las pidiera, y yo en comparación al joven rico, yo si las diera y lo entregara todas mis riquezas para darle de comer a los menos afortunados, y no tengo amor, de nada me sirve. Aun si fuera como el apóstol Pablo y dijera, como dijo en 2 Corintios capítulo 11, ¿son ministros de Cristo?
como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajo más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un náufrago, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, loco, sobre mí golpea cada día la preocupación por todas las iglesias. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. Aún nuestras acciones más piadosas pueden ser hechas sin amor. Jesús dijo, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Hay un debate de cómo traducir este texto. Algunas versiones lo traducen de la siguiente forma: y si entregase mi cuerpo para tener de qué jactarme. Y si entregase mi cuerpo para tener de qué jactarme. Es decir, y si tuviera algo tan piadoso que diera mi cuerpo, pero para que los demás me miren. Y algunos piensan que se refiere a la tradición del mundo grecorromano, cuando la gente se vendía a sí misma para poder se vendían como esclavos para poder recaudar fondos para los menos afortunados, que era un gran sacrificio por los demás. Pero si nos vamos por la otra traducción, que se entregase mi cuerpo para ser quemado como los mártires de la historia, como los amigos de Daniel, Sadrach, Madrach y Abednego, cuando prefirieron ser puestos en el horno de fuego, ardiendo y morir antes de caer en idolatría. Y ellos le dijeron al rey, en Daniel 3:17 al 18, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y después, reconociendo la soberanía de Dios, dice, y si no, Dios nos puede librar. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Él dice, prefirieron ser quemados por su fe antes que adorar a dioses falsos. O si estuviéramos nuestros nombres en Hebreos 11, en el capítulo de los héroes de la fe, cuando dice, porque el tiempo me faltaría, en Hebreos 11, versículo 32, porque el tiempo me faltaría contándolos de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Y cuando dice fuegos impetuosos, se cree que probablemente se está refiriendo a los amigos de Daniel. Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptados el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, cortados a la mitad. Y se piensa que la historia de la iglesia, que fue Isaías, que fue cortado a la mitad por su fe, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. Si fuera un mártir, como uno que muere por la fe, si fuera como Pedro en la historia de la iglesia que fue crucificado boca abajo, si fuera como Juan el Bautista que entregara mi cabeza por predicar el evangelio, o como Esteban que murió apedreado por predicar la verdad, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y por pararme por la verdad, como Daniel y sus amigos, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y el contexto es la iglesia local. ¿Cuánto amas tú a tu iglesia local? ¿Cuánto amas tú a tus hermanos? ¿Cuánto los amas cuando son difíciles de amar?
En la iglesia de los Corintios había muchos problemas entre hermanos. Y Pablo tuvo que exponer que la raíz del problema era su falta de amor. Pablo, después de destapar la herida, la llaga con pus de la iglesia, diagnostica el problema más profundo que las divisiones, más profundo que las contiendas. El problema era la falta de amor. Este pasaje, muchos lo queremos aplicar de una manera romántica, pero es sobre el amar a tu iglesia local y a tus hermanos con un amor sacrificial, como Cristo amó a su iglesia. Y ahora Pablo, como un doctor del alma, proveerá la receta y las características del amor. Punto número 2, las características del amor. Las características del amor. 1 Corintios 13, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La palabra el amor es sufrido también se puede traducir como el amor es paciente. Pero se traduce sufrido porque implica el aguantar a alguien en situaciones adversas. Nos comunica que nos va a costar el amar a otra persona. El amor sí tiene un precio y la persona que se llama ser cristiano tiene que estar dispuesto a pagar ese precio por amar a los hermanos y hermanas de la iglesia. En Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros en amor. 1 Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. No vayan ahí, pero en 2 Pedro 3:9 nos habla que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. La razón que debemos de ser pacientes con los hermanos es porque Dios es paciente con nosotros. El amor es benigno. Este atributo del amor se connota el tener un espíritu bueno y amigable con los demás. Así como Dios ha sido bueno y amigable con nosotros y nos hizo el bien cuando merecíamos la ira, pero en vez de probar la copa de la ira de Dios, nos dio a probar de la frescura del evangelio, de su benignidad, por medio de la cruz. El amor es benigno, es amigable. Y si no somos benignos y amigables entre los unos con los otros, no estamos caminando en el amor de Dios. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y por eso es más fácil agarrar este pasaje de una manera amorosa, como el mundo ama, una manera romántica, en vez de agarrarlo, como el contexto nos dice, ámense con amor sacrificial entre los unos y los otros. El amor no tiene envidia. Implica el desear con maldad las cosas de otros. Como los hermanos de José que lo envidiaban porque tenía algo que ellos deseaban tener. Como Saúl cuando envidió a David, cuando Dios lo comenzó a usar y las mujeres cantaban, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y ya no lo podía ver con buenos ojos. La envidia es compararse con los demás y deseando tener lo que otros tienen porque no estás conforme y satisfecho con lo que Dios te ha dado a ti. Y eso es lo que estaba pasando dentro de la iglesia de los Corintios. Estaban deseando sus oficios de otros. Estaban deseando sus dones de otros. ¿Qué haríamos si alguien se agrega a la iglesia que tiene dones que sobresalen más que lo de nosotros? Que predica o enseña mejor que nosotros, que canta mejor que nosotros, que le dan un oficio y a ti no. El amor
se goza, porque el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso y arrogante. Básicamente son palabras que connotan lo mismo. Jactancioso es exaltarse a sí mismo, presumir de sí mismo, de tus capacidades. En el contexto de los corintios, todos querían jactarse de que hablaban en lenguas y tenían dones sobrenaturales, pero básicamente todos se creían carismáticos. Santiago 3:5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y arrogante connota el inflarse de orgullo, el creerte mucho. Y los que se jactaban es porque eran arrogantes y estaban pensando más allá de sí mismos de lo que era la realidad. 1 Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿Quién te hace diferente que los demás? ¿O qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué te hace a ti diferente que otro hermano de la congregación? Y si eres algo, es porque lo recibiste. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Recordemos, hermanos, que los fariseos eran hombres de la Biblia y tenían grande disciplina en sus asuntos de la fe. Y no solo eso, sino que tenían sana doctrina, pero esto no impresionó a Cristo. Y esto nos sigue impresionando a Cristo. Aún eran ortodoxos, pero esto solamente los ayudó a engañarse a sí mismos y endurecer su corazón. Y no pensemos que no podemos engañarnos como ellos lo hicieron. Ellos se jactaban y llegaron a convertirse en hombres fríos, calculadores y arrogantes en su ortodoxia y su conocimiento. El amor no es arrogante. El amor no hace nada indebido. Una versión dice, no se comporta con rudeza. Otra dice, no se porta indecorosamente. En el lenguaje coloquial no es grosero con los demás. El amor no hace nada ni planea nada que vaya a lastimar a otra persona. En la iglesia de los Corintios, los hermanos se robaban entre ellos, se estafaban entre ellos y después iban, en 1 Corintios 6:8, después iban y se demandaban en las cortes públicas. No vayan ahí, pero en 1 Corintios 11:21 al 22, en el compañerismo de la iglesia, los pocos ricos que había, porque nomás había pocos ricos, menospreciaban a los menos afortunados, dejándolos con hambre durante el compañerismo. Traían sus fiestas y su comida y a los pobres los hacían a un lado. Cuando hacemos algo para lastimar a otra persona, somos más como el diablo que como Cristo. Debemos ser percibidos como benignos. No se comporta con rudeza, no se comporta indecorosamente, no es grosero con los demás. El amor es benigno. No busca lo suyo, el amor no busca lo suyo. Otra versión dice, no es egoísta. El amor no solo anda pensando en sí mismo, no es como el amor del mundo y de nuestra cultura que solo busca satisfacer los deseos temporales de la carne. No es como el amor del mundo que solo ama mientras conviene o como una emoción. No es como el amor del mundo que solo ama cuando la otra persona es fiel. Dios amó a Israel cuando ella lo cambiaba por dioses paganos y aún comparó a Israel con una prostituta. Y él iba tras ella, amor fiel, no dependiendo de lo que el otro haga. Eso es amor sacrificial. Eso es amor bíblico. No es como el amor del mundo. En un artículo del ministerio de Desiring God hay una nota sobre una pareja joven en una universidad. Ellos iban a casar, eran una pareja, estaban saliendo juntos y tenían planes de casarse. Poco antes de casarse, ellos decidieron que se iban a casar en el momento que se graduaran. Pero poco antes de casarse, el hombre, el muchacho, tuvo un accidente que lo dejó inválido y con daño cerebral. La joven describe el momento, dice, y solamente lo agarré las partes más que resaltaban más. Dice, Ian y yo teníamos planeado casarnos en cuanto nos graduáramos de la universidad en diciembre del 2006. Pero en vez de esto, se detuvo
cuando tuvo la lesión en el cerebro que recibió en septiembre 30 de este año. Se iban a casar en diciembre, en septiembre tuvo el accidente que lo dejó paralizado. La decisión de casarnos fue una de las más difíciles que tuvimos. Yo sabía que el escoger casarnos levantaría dudas y temores en todas las personas, pero con la deshabilidad, esos miedos y temores solamente se multiplicaron. Casarme con Ian significaría que estuviera firmando a hacer cosas que yo jamás haría. Trabajaría toda mi vida. Tendría que cuidar a un esposo que nunca puede estar solo en casa. Tendría que cambiar el aceite, conseguir seguro médico, manejaría las cuentas de banco y mucho más. Esas son las cosas que ella tendría que firmar si se casaba con él. Pero después de considerar todo eso, fue muy simple. Nos amamos y amamos a Dios y creemos que Dios es soberano y bueno en todas las cosas. Y ella se casó con este hombre. Y este hombre ahorita se está recuperando de algo que parecía irrecuperable. Ninguno busque su propio bien, 1 Corintios 24, sino el del otro. El amor no busca lo suyo. El amor no es como el amor de este mundo. Es un amor sacrificial. El amor no se irrita. Una versión dice, no se enoja fácilmente. No se transforma y se llena de ira su semblante como el de Caín antes de matar a su hermano. Recuerden que el homicidio del corazón también es ira delante de Dios. En la clase de consejería de The Master Seminary, el profesor Mahoney menciona que en muchos matrimonios, ya sea el hombre o la mujer, se quedan callados para no provocar a sus maridos a ira con solo verlos durante las consejerías. Y menciona que la ira es un pecado cuyo raíz es el orgullo que quiere controlar a los demás. Con solo ver el rostro de su cónyuge, muchos temen hablar o decir algo por medio de la ira de su cónyuge. El amor no se enoja fácilmente. El amor no se irrita. El amor no guarda rencor, no tiene un archivo de todos los pecados de los demás. Implica el tener un resentimiento de los males que te han hecho, o tener una lista de todos los males y en tu mente estar repasando una película de lo que te hicieron sin poder perdonar. Hay personas que guardan un archivo de todo lo que te hicieron porque no puedes perdonar en tu corazón y nomás te acuerdas y te vuelves a molestar. Pero les ayudo con un consejo de Salomón. Vayan conmigo a Eclesiastés 7:21. Eclesiastés 7:21. Eclesiastés 7:21. Miren lo que dice Eclesiastés 7:21. Dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablen, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Dice, no prestes atención a todo lo que se habla, porque tarde o temprano vas a escuchar a alguien decir, y dice tu siervo, el que trabaja contigo, dice, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otro muchas veces. En otras palabras, no sientas rencor si alguien te lastimó con sus palabras, porque tú también has lastimado muchas veces con tus palabras. El amor no es rencoroso. Una persona que no sabe perdonar es una persona que no entiende el evangelio de Cristo Jesús. Mis hermanos, el evangelio es la historia de Dios como el gran perdonador, que para perdonarnos manda a su Hijo, paga la infinita deuda que usted ni yo podemos pagar con su propia sangre. Y habiendo recibido el perdón de Dios, deberíamos como cristianos ser las personas más dispuestas y listas y prontas para perdonar en todo el mundo. Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. Le cubre con una cobija, es decir, absorbe. 1 Pedro 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor absorbe los pecados, inconvenientes y aún las ofensas de otros, al igual que Cristo absorbió los clavos de la cruz por nuestro pecado. El amor no se goza de la injusticia. El amor no se deleita en la maldad. Ya sé que cuando le pasa a alguien malo o alguien o deleitarse algo en un pecado, cuando el amor ve que le va mal a sus enemigos, no se regocija.
Proverbios 24:17 dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No dice que digamos que le pasó eso porque se lo merecía. Dice, no te goces cuando cae tu enemigo. El amor aún ama a sus enemigos. El amor se goza de la verdad, más se goza de la verdad, sino que se goza en todas las cosas de Dios. Se goza en todo lo que es agradable a Dios, en todo lo que se conforma a la mente de Cristo, en todo lo que se conforma a la palabra de Dios, en todo lo bueno, en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo de buen nombre. El amor se goza en todo lo bueno, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esas son virtudes que vienen de Dios. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Vuelve a repetir lo mismo. Todo lo sufre, puede ser traducido como todo lo cubre, todo lo cree. No es un amor ingenuo, tonto, sino que en las situaciones ambiguas, donde puede haber malos entendidos dentro de la iglesia, prefiere creerlo mejor y siempre da el beneficio de la duda. No anda pensando mal de sus hermanos por malos entendidos, tratando de averiguar las intenciones de otro, sino que da el beneficio de la duda. Todo lo soporta, todo lo aguanta. No está hablando del abuso, sino que por amor a los demás prefiero sacrificarme a mí mismo y yo mismo pagar el precio para que otros estén bien y les vaya bien. ¿Cuánto amas a tu iglesia local? ¿Cuánto amas a los hermanos cuando es difícil amarlos? ¿Prefieres dar el beneficio de la duda o andas pensando mal de tu hermano todo el día? Los corintios tenían toda la sana doctrina del mundo, pero tenían una herida con pus que no había sanado, porque no había amor bíblico en sus corazones. Y Pablo, como el doctor del alma que es, le receta la manera más excelente. ¿Por qué es la manera más excelente? Punto número 3 y punto final. Porque el amor nunca deja de ser. Versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero el amor nunca deja de ser. ¿Por qué menciona esto aquí Pablo cuando el pasaje era tan hermoso? ¿Por qué menciona que el amor nunca deja de ser? Porque los dones y los talentos cesarían, pero el amor es eterno. Y ahora esto es extra, pero para los carismáticos. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Es interesante que solamente menciona los dones extraordinarios y temporales que se acabarían. Versículos 9 y 10, por si todavía tienen dudas de que se acabarían, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Los corintios pensaban que tenían grande conocimiento y que lo sabían todo. Dice, no, Pablo dice, no, en parte conocemos, solamente aún teniendo toda la revelación, solamente en parte conocemos quién es Dios. Y en parte profetizamos, en parte hablamos de lo que es Dios por lo medio que se nos ha revelado, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Hay gran debate de lo que es lo perfecto. Se puede, cuando Pablo la utiliza en sus cartas, se puede hablar de distintas cosas. Pero siempre se utiliza de algo genéricamente, la consumación de algo. Y hay grandes debates a través de la historia de lo que significa, pero siempre es la consumación de algo. Algunas personas piensan que es la consumación del Nuevo Testamento, que ya tendríamos el Nuevo Testamento, por lo tanto cesarían todos esos dones extraordinarios como las lenguas y la profecía. Algunas personas dicen que es la consumación del programa de la iglesia con el regreso de Cristo. Y estas interpretaciones caben en el contexto de Efesios 2:20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea que una vez y para siempre se puso el fundamento y ya no serían necesarias. Entonces, ¿qué es lo perfecto? La consumación de todo. Así de simple. La consumación de todo cuando estemos viendo a Dios y a Cristo cara a cara. Porque todo cabería. Y da un ejemplo más, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño,
pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ellos estaban tan enfocados egoístamente en ellos mismos, en sus dones, en quiénes eran, en sus oficios. Y Pablo le dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Así como una persona llega de la niñez a ser adulto, los dones, eso solamente eran por un tiempo, pero ya soy un adulto, ya no son necesarios, es lo que está diciendo Pablo. Versículo 12, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esta metáfora del espejo y ver en parte, para nosotros suena media rara, pero en los tiempos de los corintios, ellos tenían unos espejos de bronce. Y cuando ellos se miraban al espejo, no se miraba muy claro. Sería bueno que las mujeres compraran un poco de esos espejos. Pero ellos tenían espejos de bronce y no se podían ver claramente. Y literalmente cuando dice que miramos oscuramente ahorita, se puede traducir como un enigma, como un tipo de rompecabezas, algo que es difícil de descubrir. Ahorita solamente vemos como un espejo de bronce, apenas nos podemos ver, o como un enigma. Y se utiliza esto de Moisés, cuando Dios le dice, con ellos hablo en enigmas, pero contigo hablé cara a cara. No vayan ahí, pero Números 12:6 dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, hablando Dios, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura o por enigma, y verá la apariencia de Jehová. Y lo que está diciendo Pablo aquí es, así como Moisés vio cara a cara a Dios, todo lo que estamos tan enfatizados ahorita, todo lo que estamos preocupados sobre los dones y los oficios y el orgullo y todo eso no importará, porque un día veremos a Dios no como Moisés, sino más glorioso, con una mayor revelación que Moisés. 1 Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, hablando de Cristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Veremos una visión más grande que Moisés, miraremos una visión más grande que Isaías delante del trono, en la gloriosa visión que tuvo del templo y las faldas del templo. Veremos a Cristo cara a cara. Entonces conoceremos. Y por eso es importante que reflejemos el amor. Y ahora, versículo 13, permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El punto que nos quiere decir es que el amor sacrificial y bíblico es eterno y de mayor estima delante de Dios. ¿Cuánto amas a tu iglesia local? ¿Cuánto amas a tus hermanos que puedes ver si a Dios no lo puedes ver? Porque eso refleja cuánto amas a Dios. Los que te caen bien y los que son difíciles. Pero si hay alguien aquí que no conoce el amor de Dios, te quiero decir que solo podemos conocer el amor porque Dios nos amó cuando no había nada atractivo en nosotros. No es como el amor del mundo. Dios nos amó cuando no había nada bueno en nosotros, cuando miramos nuestras manos y miramos nuestros pies y estábamos manchados por el pecado, pues caminábamos siguiendo el placer de este mundo, el placer del pecado, egoístamente, siguiendo la voz no de Jesús, pero del diablo, haciendo la voluntad de Él, muertos en nuestros delitos y pecados, incapaces de responder a Dios por nuestra propia cuenta, pero Dios nos amó mandando a Jesús para mostrar el gran amor al morir por nosotros como la propiciación de nuestros pecados, no cuando éramos buenos, no cuando éramos sus amigos, sino cuando éramos sus enemigos. 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En el Gólgota absorbió nuestra maldad. Y así, el que pone su fe en Él conocerá el amor de Dios en su muerte, sepultura y su resurrección. Y así debemos de amar, iglesia.